Mis queridos amigos del Rincón de la Canción, muy buenas tardes. Les saluda Susy Quintana con mucha emoción porque estamos este viernes teniendo un invitado, pero bomba, un invitado que ya ustedes van a ver quién es, ya lo estuve anunciando en los flyers y no saben qué agasajo tener este invitado. Mis queridos amigos, les doy la bienvenida aquí al Rincón de la Canción a Mariposa Azul Radio TV, esta plataforma que está arrancando con punch, que está arrancando con mucha fuerza y también con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias infinitas por estar aquí presentes. Mis queridos amigos, los quiero invitar a que compartan este programa. Este programa es dedicado totalmente a difundir y apoyar la canción de autor. Entonces, si ustedes comparten este programa, están apoyando infinitamente a nuestro invitado a difundir su trabajo, a difundir todas esas historias que él tiene y todo lo que conlleva su carrera artística. Entonces, si ustedes comparten, vamos a tener la oportunidad de que muchas personas estén conociendo todo lo relacionado a nuestro queridísimo invitado, que ahorita lo vamos a invitar, ahora sí que invitar, vamos a agregarlo aquí a la transmisión y damos la bienvenida a mi queridísimo Jesús Jiménez, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Jesús. Pues iniciamos este programa, ahora sí que con tu presencia. Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí, infinitamente. Gracias, no, gracias a ustedes por Trovador, la invitación. trovador errado, vamos a comenzar por ahí. Trovador errado, este nombre artístico has decidido mantenerlo. Ya me contaste la historia en otro programa, pero nos gustaría que nos contaras esta historia nuevamente aquí en el Rincón de la Canción para que conozcan los amigos por qué Trovador Errado. De ahí nos Bueno, arrancamos, pues. vale. Bueno, surge en la preparatoria, cuando iniciábamos con esto de la cantada, ahí en los círculos de estudiantes que nos agrupábamos para platicar sobre cosas de la vida, sobre algunas asignaturas, sobre alguna problemática social. Y entonces nos poníamos nosotros a cantar canciones de Silvio Rodríguez, de Ali Primera, Daniel Biglietti, José de Molina y muchos otros músicos desde la conciencia, desde la izquierda. Y como a Silvio le llaman el trovador errante, a nosotros en una cuestión un poco de parodia, nos empezaron a decir nuestros amigos el trovador errado. Eh, y bueno, decíamos, pues bueno, pues a manera de, como decimos aquí en Chimalhuacán, a manera de coto, pues lo tomamos, lo hicimos nuestro. La primera presentación que tuvimos en un encuentro estudiantil llamado Macuilxochitl, nos presentaron así, como el trovador errado, y de ahí se hizo parte de mi carrera musical. Me han dicho que, bueno, porque me han preguntado, errado con H o sin H, entonces hemos dicho sin Exacto. H, sin H, Ok. porque errado puede ser también, pues, de que tenemos erradura y hace caminante, referencia al camino, que no está mal tampoco, o sea, también es un juego de palabras, pero errado por error, ¿no? Era como que el adjetivo que nos daban, porque, bueno, pues cuando uno va empezando en esto de la música, pues se empieza a cantar desentonado, se equivoca mucho, se le olvidan las letras, y entonces eran errores, ¿no? Pero en la idea también de Claro. que, pues, los errores, pues, van mejorando a uno, ¿no? O sea, uno para aprender, para ir creciendo, debe cometer errores, ¿no? Y es inevitable, precisamente. Y entonces, lo seguimos tomando, ¿no? La vez pasada comentábamos, si tomamos en cuenta ahora lo que es la industria musical y lo que, por ejemplo, bueno, en lo personal que consideramos lo absurdo de a quién le entregan
el premio al mejor compositor del mundo, ¿no? En este caso, en los Grammys, ¿no? A una persona Ajá. que no tiene en absoluto talento, ya no digamos musical, sino, o sea, no tiene ninguna cualidad que lo pueda, que le pueda permitir recibir un reconocimiento de este tipo, ¿no? Pero es el reflejo de, de la industria musical, ¿no? O sea, a dónde va direccionada mucha del trabajo creativo musical. Y entonces decíamos, bueno, si eso es lo que engloba a un artista común, ¿no? En la actualidad, bueno, pues en ese caso nosotros sí erramos en ese camino, no queremos seguir ese camino de la industria musical, queremos construir Sí, ya no uno propio, lo más comercial, ¿no? Lo así más es, comercial. no queremos Y construir un fíjate camino que, propio, sino seguir el camino de muchos compañeros que ya sí que van adelante y otros que con los que vamos caminando a la par, ¿no? Sí. claro. Oye, y tocando este tema, ¿por qué camino te inclinas finalmente para poder ya seguir esa línea? Bueno, yo inicio en lo que es la música de protesta, como se le conocía en su momento. Eh, la música de protesta que a mí no me ha gustado mucho que se quede en ese aspecto, ¿no? De la protesta. Inclusive hemos compartido con algunos colegas de la música de conciencia, como hemos querido llamarle, hemos coincidido en eso, ¿no? Claro que es protesta, claro que protestamos por las injusticias, es decir, seguimos, por ejemplo, nosotros exigiendo la presentación con vida de los 43 y de miles y millones de más que han desaparecido a lo largo de muchos años, o sea, ni siquiera a partir de la década del 10, aquí en este siglo, ¿no? Sino desde antes. Claro, Eh, seguimos luchando porque las comunidades indígenas sean respetadas, porque el territorio sea respetado, porque las conquistas de los pueblos se respeten, como en el caso de la Revolución Cubana en la actualidad, ¿no? Disfrazando de libertades, de democracia, Estados Unidos quiere intervenir en Cuba, ¿no? Y nos vende la idea de que quiere llevar libertad y democracia. Y aquí yo solamente digo, bueno, si Estados Unidos pregona la libertad, la democracia, ¿por qué no entonces hace caso al voto de levantar el bloqueo, ¿no? Fueron la gran claro, mayoría de claro. países votó por levantar el bloqueo y solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Es decir, la democracia no la están aplicando y si quieren llevar una democracia a la República Cubana, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, no Lo solamente es están quejarnos, tomando a su favor, ¿no? Lo están y tomando es a su favor, pero no están beneficiando a la comunidad. así es, así es. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros elegimos ese camino, ¿no? Que es el que menos, o bueno, obviamente en cuestión laboral, ¿no? Dedicarnos a esa música, pues obviamente nos dirían, y lo sabemos, pues nos morimos de hambre. Si pretendiéramos hacer negocio de eso, de ese tipo de arte, nunca hemos pensado vivir de la guitarra, de nuestro canto, de lo que producimos. Sí hemos producido discos, sí los vendemos, pero no es para vivir de ello, es una cuestión de recuperar gastos para seguir produciendo, ¿no? En los eventos que hemos Claro. participado, donde es posible, pues se nos apoya con, como le decimos nosotros, para el refresco, para la torta. Hay lugares donde nos apoyan de manera muy favorable, pero no es nuestra pretensión vivir de esto, ¿no? Habemos muchos compañeros cantores que pretendemos más bien vivir para esta vocación, ¿no? El trovador y aportar, ¿no? Al cambio de conciencias, al cambio de sentimientos colectivos, ¿no? Por eso, por ese camino Y nos fíjate, inclinamos. claro, y fíjate que tomas un punto muy importante porque, pues como tú dices, ¿no? El irse por la onda, por la vía comercial, pues es, digámoslo, aparentemente fácil porque pues también, digo aparente porque no siempre es sencillo estar metiéndose en esta onda de la industria, ¿no? Aunque sea comercial, también les cuesta un poquito de trabajo, pero finalmente es un poquito más aceptada que la canción, que la letra
que tiene un poquito más de fondo de ese contenido de conciencia, como tú lo llamas, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo tienes así, mi querido Jesús, haciendo conciencia con tu canto? Bueno, yo inicio desde los 15 años ya en los escenarios de de la escuela donde yo estaba. Y bueno, los primeros años pues eran de covers, ¿no? Es decir, tocar a los cantores que ya estaban. Mi primer composición es a los 17 años, cuando nace mi primer hijo, y entonces a partir de ahí venimos compartiendo. Son eh, aproximadamente 10, no, serán unos 7 años que llevamos ya más abiertos hacia el público general, ¿no? Hacia el medio, fuera de mi escuela. La gran mayoría de mi trabajo había sido escuchado por mis compañeros y para ellos sigue siendo, obviamente, pero ya he tenido posibilidades de asistir a otros espacios, ¿no? Sobre todo, mi lugar de movimiento es espacios culturales, ¿no? Ferias de libros, eventos, no sé, algún acto cultural en alguna plaza, mítines, movilizaciones, huelgas, aniversarios de organizaciones, aniversarios, por ejemplo, recientemente fuimos a Puebla, un grupo de compañeros, a recordar que hace 4 años asesinaron a la compañera Mescli Sarabia, ¿no? Por ejemplo, y no se ha hecho justicia, Ujú. o sea, la asesinaron y sigue impune, los asesinos siguen sueltos y los actores intelectuales igual. Y entonces en ese medio nos desenvolvemos porque a la vez de que pues soy maestro, pues pertenezco a un proyecto de este tipo, ¿no? Y por eso consideramos que, pues sí, por ejemplo, hace un mes aproximadamente estuve en una cafebrería, ¿no? Lo que le llaman café y librería. Y Y, librería, ok. ajá, fue un espacio muy interesante, tuvimos una dinámica muy interesante porque empezamos a comentar con los asistentes a partir de las canciones, contar sobre algunos libros que habían leído y cómo habían influido en las vidas, ¿no? Y entonces se abrió el debate y sale del contexto, ¿no? De solamente, o mientras está cantando el músico, los demás están en su plática, en su conversación y pareciera que son ajenos, ¿no? Nosotros intentamos hacer algo distinto y resultó, o sea, Ah, ok. nos resultó muchísimo y en verdad que fue una experiencia agradable, ¿no? Claro. Y bueno, en este tipo de espacios como que es un poquito más fácil llegar a esa conciencia, ¿no? Cumplir el objetivo, porque pues Así es, sí, ya como que hay cierta preparación o ciertas lecturas o cierto interés por las cuestiones sociales, ¿no? así es. Oye, mi querido Jesús, y bueno, ahorita tienes 3 materiales discográficos. En cada uno de ellos imprimes ahora sí que la conciencia social. Hay una cosa que identifica los tres trabajos, los tres álbumes, que es el trabajar con niños. Este tipo de, me llama la atención de que siempre estás trabajando con niños y son temas de conciencia social. ¿Cómo le abordas ese tema a los niños primero para que ellos puedan cantarlos? Porque luego los niños, pues sí, hay que platicarles un poquito más de todo lo que va a abordar los temas del disco o cómo es eso. Bueno, nosotros tenemos un proyecto educativo y desde Ujú. guardería hasta universidad, ¿no? Y bueno, de antemano pues están invitados todos a estudiar con nosotros aquí en Chimalhuacán, Estado de México. Bueno, Ok. en estas Dinos escuelas, dónde, por favor. Dinos ajá, dónde para que sepan ajá, los amigos. en Chimalhuacán está la calle Doctor Atl, sin número, barrio Plateros, Chimalhuacán, Ujú. Estado de México, ¿no? Por la Avenida de Ah, las ok. Torres. Bien, Ujú. y entonces en este proyecto intentamos, bueno, más bien intentamos desarrollar
lo que es la educación íntegra y abarcamos las diferentes áreas que debe tener un estudiante, ¿no? Una persona, y una de ellas, pues obviamente es el arte. Eh, pero este proyecto tiene una historia y ha sido forjado desde la educación popular en manos de un maestro llamado Agustín Pérez Rodríguez, que fue asesinado el 25 de febrero de Es correcto. 1979. Entonces, esta historia nosotros se las contamos a nuestros alumnos desde pequeñitos hasta los que van ingresando a la universidad y por alguna razón la imagen del maestro Agustín Pérez ha generado una identidad en los estudiantes. En lo personal yo no lo conocí y hay muchos compañeros que han estudiado y han estado de profesores que no tuvimos la dicha de conocer al maestro Agustín. Sin embargo, los maestros que lo conocieron y el trabajo nos ha generado un cariño hacia este maestro. Y eso mismo en los niños. Entonces los niños ya traen esa información y más bien la música que yo hago, que se desprende de ese proyecto, solamente es como el complemento, ¿no? Las canciones donde ellos participan son canciones que constantemente cantamos con ellos en eventos, en las clases, como rondas, ¿no? Con los niños. Y entonces ellos las traen ya aprendidas, es decir, ya no es como un trabajo muy complicado que se las aprendan para ir a grabar, ¿no? Ellos ya Ok. las traen. En la grabación lo único que tienen que hacer es adaptarse al estudio, que eso sí es algo complicado para ellos, ¿no? Si uno como músico un tanto experimentado meterse al estudio es casi complicado, ¿no? O sea, uno tiene Es que dedicarle tiempo. correcto. Para los niños, pues es todavía más difícil, pero lo hemos logrado. Y bueno, son 6 discos los que hemos grabado de manera Tienen, ajá, sí, solista dime. y todos ellos han sido con participación de niños, ¿no? Todos. El más reciente que es TechPad, solamente participó mi hija, que es Sí. una integrante del grupo infantil, pero por la cuestión de la pandemia, ¿no? Por eso solo participa ella, Ah, ok. pero los que hagamos al futuro, agradezco. Y solamente rápido les digo, apenas me decía una maestra, tienes que hacer ahora la nueva canción con la nueva generación de niños, porque a lo largo de los discos que hemos hecho, ya van 3 generaciones que van pasando por esta secuencia, ¿no? Ah, ok. Y yo no me Ajá, había puesto a sí. pensar en eso, no lo había revisado, y es cierto, ya son 3 generaciones que van acompañando estos discos, ¿no? Y para mí, pues, obviamente es algo muy hermoso, ¿no? Muy gratificante. Claro. Va creciendo el proyecto, pero también van creciendo los niños, ¿no? Y se integran, Así es, o sea, ahora sí que van al parejito, pero fíjate que es padrísimo porque esta enseñanza que tienen todos los alumnos que entran a estudiar con ustedes, pues es padre que puedan aprender haciendo conciencia. Yo lo repito mucho porque es importante que conozcan este tipo de trabajo que tú estás así haciendo es, y que la labor tan grande que también realizas es no nada más dar la clase, los conocimientos, se puede decir básicos o medios o avanzados, sino que también el que conozcan el por qué ustedes piensan de alguna u otra manera, ¿no? Para que también sean personas que se defiendan, que sepan vivir ante la vida que es a veces muy problemática así es, hoy día, ¿no? así es. Pues, ¿qué te parece, mi queridísimo Jesús? Vamos a escuchar precisamente TechPad, que es el título que le da a tu recién material discográfico. TechPad es viento, ¿ah? ¿Me No, acuerdo? no, O TechPad es ya la regué. pedernal, es pedernal, Pedernal. Sí, pedernal, me quedé con esta onda de viento, pero no. Es pedernal. pedernal, ¿Por qué sí. le pones Tecpat? ¿Qué vamos a escuchar en esta canción? Bueno, la canción surge hace 2 años, me parece, finales del 2019, algo así. Mm, mm, Eh,
Sur es una canción que salió sin intención de escribir nada, o sea, simplemente estaba ensayando, los acordes salieron, estaba jugando con el capotrasto y empezó a salir una melodía con la guitarra y solito empecé a tararear, pero inclusive la letra se empezó a construir. Es una canción que de hecho es un fenómeno para mí porque o sea, no tuve que proyectarme una idea, no tuve que poner un propósito de qué quería decir, sino simplemente salió. Lo Ah, ok. único que hice al final fue afinar algunas palabras para acomodar la melodía y la armonía y todo el aspecto, pero fue lo único. O sea, la canción salió, primero la bautizamos con Bitácora, pero después ya revisando no tenía nada que ver con una bitácora, sino más bien era Ok. como una intención de, este, bueno, otra idea, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, ya revisando la letra y la música, decidimos nombrarla Tecpat. Tecpat es el pedernal, es el Pedernal. cuchillo de pedernal que corta algo, y sobre todo hablando aquí filosóficamente, corta las malas vibras, ¿no? Corta las Ah, malas ok. vibras, pero también se representa el corazón Mm. curtido, el corazón duro, el que se forja por las grandes batallas, ¿no? Y Ah, entonces, ok. esto representa. Ahora, nos gustó la canción y decidimos conformar el álbum, que, bueno, desde principios de 2020 queríamos grabar, iniciar que eran 8 canciones. Ok. Cuando ya habíamos planeado grabar, llegó la pandemia y ya no pudimos. Y entonces eso nos permitió, digamos que el aspecto favorable fue que nos permitió enriquecer los temas, darle más forma al Claro. concepto del álbum y se encuentra con algo más curioso, porque el año 2020 corresponde al año Tecpat en el calendario mexica Ah, y ok. precisamente por Coincide. eso habla de que fue un año difícil, fue un año complicado, porque fue un Claro, año de cómo corte, no. ¿no? De corte con el cuchillo de pedernal, pero también un año en que tuvimos que aprender muchas cosas, ¿no? Algo que tuvimos que aprender es lo vulnerables que somos como especie humana, y Exacto. el valor que le debemos de dar a nuestros cercanos, a la gente que nos quiere y que queremos, porque no sabemos cuándo será la última vez que los podamos abrazar o que les podamos decir un Exactamente. saludo. En esa sintonía se construye TechPad, ¿no? Ah, ok. Y también los arreglos musicales son muy importantes porque tú metes instrumentos que no son los comunes, ¿no? De otros materiales discográficos, sino que es así como que más prehispánico, se puede decir. Sí, usamos instrumentos de inspiración prehispánica. En todos nuestros discos hemos usado, Ujú. no en todas las canciones, pero sí en algunas. Y en este nos atrevimos a usar unas combinaciones que no habíamos hecho, habíamos tenido la intención, pero pues también la inmadurez musical no nos permitía darle el concepto correcto. Y también que, bueno, no teníamos Ah, conocidos, ok. por ejemplo, chelistas, ¿no? Al compañero que aporta el chelo, lo invitamos porque lo conocemos de hace años, hace muchos años, pero en la militancia política, en el activismo, pero tendrá Ujú. por lo mucho 2 años que yo sé que es chelista, ¿no? O sea, muchos años nos veíamos, platicábamos, pero yo no sabía que era chelista hasta Ah, ok. hasta que compartimos esa idea y entonces lo invité. Y es una fusión que a mí me gustó mucho, ¿no? Lo he escuchado en otros trovadores como Manuel García, ¿no? Que hace mucho este trabajo del chelo, pero yo dije, yo tengo que hacer algo propio, ¿no? Y salió 3 canciones, Claro. íbamos sobre una canción solamente y al final en el estudio salieron 3 canciones con chelo, ¿no? Entonces fue algo grandioso. Pues, ¿qué te parece, mi querido Jesús?
me gustaría escucharla y que también Adelante. todos los amigos presentes, que pues, les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo sus mensajes, porque déjame decirte, mi querido Jesús, que ya empezaron a llegar los mensajes. Está con nosotros Víctor Manuel Jiménez Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí presente en este programa, en esta entrevista. Tenemos a Caronte Fergil, que te manda un mensaje. Jesús Jiménez, todo el apoyo desde Ixtapaluca. Desde allá Gracias, te compañera. mandan este apoyo. Amelia Escalante también está visitando el programa. Saludos, Jesús, un gran compañero. Gracias. Mi querido Argento, el monstruo, abrazote para ambos, excelente programa, eres grande, mi Susi, muchísimas gracias, mi querido Rafa, hermoso. Y tenemos a Rafael Méndez, saludos Jesús, desde donde hacen los huizaches, todo el éxito. Gracias. Dime, ¿qué es eso de los huizaches? Perdón, pero hay que El huizache aprender es un también árbol. un poquito. El Ah, huizache ok, perfecto. es un árbol que ¿Dónde es, nacen? Ah, ok, ajá, donde nacen. Es un árbol de esta región, es un árbol pequeño, no es muy grande y tiene ok. espinas. Sí, es como una referencia a esta región de Oh, lo que le llaman el Alcohuacán, que es la región de los alcoluas, Chimalhuacán, Texcoco, perfecto. Reyes, hasta Teotihuacán. Todos ellos se agrupan en la nación Alcolua y es como un árbol representativo. Así como la ceiba es de los mayas, el huizache es como más propio Sí, de sí, aquí. sí, los huizaches. Ok, pues ya, como siempre les he dicho, mis queridos amigos, todos los días aprendemos algo y hoy aprendí de la existencia de los huizaches. Y también te mandan otro mensaje. Caronte Fergil, la música, el lenguaje universal, todo el apoyo al compañero de lucha y un gran guerrero. Gracias, gracias. Cecilia Luna, saludos desde Iztapaluca, excelente Conciencia. conciencia, algo así. Ay, Dios, conciencia, Dios mío, esta vista no me ayuda, pero aquí están los mensajes de todos ustedes, mis queridísimos amigos, gracias infinitas. Seguimos leyendo los mensajes antes de escuchar Tecpatl y decimos Caronte Fergil, habla del libro Del del foro. 8, ¿sí es 8? Sí, ¿Perdón? del Sí, de foro. agosto en Ajá. Iztapaluca. Ah, del foro. Ok, sí, cierto, del foro del 8 de agosto en Iztapaluca. Dios mío de mi vida, mi vista me está traicionando. ¿Qué onda con el libro del foro? ¿Sabes qué? Ahorita que regresemos de escuchar Tepac, lo escuchamos esta anécdota, se puede decir, Sí, del foro es una y la invitación. escuchamos con muchísimo gusto. Perfectísimo. Ahorita hablamos de esto, mi querido Caronte. También dice, justifica para los caídos. Justicia, Dios santo, Dios mi vida. No es que no sepa leer, sí sé leer, pero mis condenadas gafas. Justicia para los caídos que ahora son semillas. Dice, ¿quién? Jaramillo, Coreaca, Jaramillo, saludos, dice. ¿Está bien o no? Sí, Ahí está. Ay, muchísimas gracias infinitas por estos mensajes que nos hacen llegar aquí a nuestro invitado Jesús Jiménez, RCP, Hermandad en Apoyo. Wow, muchísimas gracias. Seguimos leyendo los mensajes y Caronte Fergil, incluir a los niños y jóvenes a este arte. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es padre, que es padrísimo que estén incluyendo, que estés incluyendo a los niños porque desde muy jóvenes tienen que aprender lo que ha sido la historia de este país, cantarla
y ser sobre todo seres conscientes y pensantes. Mi querido Jesús, ¿qué te parece si vamos a escuchar Tecpat? Porque yo ya quiero Perfecto. ponerla. Y regresamos rapidísimo, mis queridos amigos. Yo sé lo que les digo, quédense porque mi querido Jesús tiene unos temas excelentes y ahorita lo van a ver. Inmediatamente van a escuchar este tema que
Mis queridos amigos, ¿cómo ven esta hermosa canción? Es una hermosa canción que nuestro queridísimo Jesús Jiménez nos trae y pues sí, hace una reflexión muy buena, una reflexión muy hermosa acerca de pues toda esta situación que se está atravesando. Siempre hay una situación que se atraviesa en cuanto a conflictos y cuestiones sociales, pero sin duda es también una canción que da energía y que da fuerza, fuerza para seguir adelante, como dice nuestro queridísimo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Pues a ver, háblanos, platícanos del foro, ahora sí, del foro que nos estaban comentando en comentarios pasados. Sí, es un ¿Qué foro hay que se va a acerca hacer, de este foro? Platícanos. en Ixtapaluca el día 8 de agosto. Ujú. Es un foro que está Ok. por la defensa del Cerro del Elefante. Pues así como muchos cerros en nuestro país están siendo sobreexplotados por la excavación para arena, para grava, y que obviamente sí son recursos que necesitamos, pero pues con ello estamos acabando con nuestros abuelos, ¿no? Lo que son los cerros, pero no solamente Ujú. se queda en ese aspecto, sino que por un lado es la cuestión sagrada, lo que es un cerro, pero también son nuestras fuentes de agua, ¿no? Y de otros elementos, son lo que nos cubre de las catástrofes naturales, ¿no? Como los ciclones, tormentas que nos alcanzan a llegar, ellos nos cubren. Y entonces se quiere hacer uso desmedido Claro. de los recursos, ¿no? Todo por dinero, ¿no? Y entonces este foro se va a hacer para denunciar esta situación, pero también en parte es como la conmemoración a la México Tenochtitlan, que supuestamente cayó, bueno, que cayó el 13 de agosto, pero bueno, es una Ujú. cuestión que nosotros decimos, tal vez en aquel momento se declara su caída, pero ya vemos muchos que decimos, la México Tenochtitlan sigue viviendo en cada uno de nosotros y va a llegar el momento en que resurja, ¿no? En sus condiciones, en sus meras características contemporáneas, pero la esencia de la México Tenochtitlan debe resurgir y en ese sentido estamos y vamos a participar tanto musicalmente como con el proyecto cultural. Vamos a llevar a nuestros compañeros que practican el juego de pelota prehispánica, que es el Ulama, y van a hacer una demostración. Entonces, Ah, ok. este es el foro, sí, el 8 de agosto, ahí en el Ujú. Cerro del Elefante, y bueno, ya se estará Ok. afinando, me parece que inicia a las 10 de la mañana, y cualquier información la vamos a estar compartiendo en nuestro perfil, y para que se vayan enterando por si quieren apoyar esta lucha, pues ahí estamos, ¿no? Esa es la información. Claro, y también apóyense aquí en Mariposa Azul TV para que pues difundan este foro que es importantísimo porque rescatar las costumbres es lo mejor, ¿no? Para que no se pierdan con todas estas nuevas culturas, ¿no? Que nos vienen invadiendo y el hecho de tener esas actividades muy apegadas a la cuestión prehispánica es importantísimo hoy día. Así es, así es. Oye, mi querido Jesús, y a la par de componer estas canciones, ¿también tienes escritos que hablen de tu trabajo? Sí, sí, ¿Tienes escritos? sí, Háblame como de ellos. mi trabajo, sí, bueno, trabajo, lo que me dedico es a ser maestro. eh, Pertenezco a Ujú. un proyecto educativo que es la Universidad Indígena y en este proyecto tenemos publicaciones constantes de periódicos, de una revista llamada Tlahuistli, que vamos a sacar un número especial ahora para el 13 de agosto. Y, y bueno, en esos trabajos hemos aportado escritos de investigación. En otros espacios también hemos ofrecido nuestras ideas escritas. Y bueno, para nosotros pues siempre es importante expresar por el medio que sea nuestras ideas, ¿no? Obviamente
en algo escrito, en un texto, pues siempre uno se expande más, es más detallado, ¿no? A diferencia de una canción que Claro. a veces es muy resumida la idea, ¿no? En un escrito textual, bueno, literario o científico o de investigación, siempre uno se explaya más. Y bueno, eso hemos hecho también, ¿no? También hemos aportado, por ejemplo, un prólogo a un libro de poesía del maestro Gerardo Pereira, un Okay. libro muy bueno que Ujú. tuvimos el honor de prologar, ¿no? Okay. Todo este trabajo de investigación, exactamente en qué se basa, mi queridísimo Jesús. ¿Perdón? ¿Cómo que Este se...? trabajo de investigación, ¿en qué se basa? En rescatar esta cultura que no hay que dejar que muera, ¿no? Pero Sí, exactamente, básicamente, ¿en qué lo basas? ¿Cuáles son los temas que abordas de una manera, digamos, general? bueno, la investigación se basa en una versión crítica de los acontecimientos históricos, de lo que pasó antes de la llegada de los españoles, durante la estancia de ellos directamente, lo que es el periodo de la colonia, estas versiones, ¿no? Pero no solamente como una añoranza, ¿no? De que, qué bonitos eran nuestros pueblos, qué bonito hubiera sido vivir en aquellas grandes ciudades, ¿no? No solamente en eso, sino, Digamos que, ajá, ajá, digamos que el es pro y como, el contra, ¿no? O sea, así lo es, maravilloso y lo tormentoso se puede decir. fue, ajá, en alguna situación así, pero también, ¿qué de aquellos años podemos recuperar en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros algo muy importante es el método de enseñanza, ¿no? Las escuelas que nos han hecho creer que no había escuelas o que como en Europa, pues los únicos que tenían acceso a la educación eran los nobles, ¿no? Y es algo que nosotros Los tratamos de nobles, es desmentir, correcto. ¿no? Es una cuestión muy distinta, porque los mismos españoles dicen pues, que aquí el nivel cultural era parejo, o sea, no era que había los que sí tenían y los que no, o sea, era un nivel cultural muy equilibrado, ¿no? Y eso nosotros lo investigamos, lo generamos nuestras tesis y entonces las vamos compartiendo. Tenemos como universidad dos libros que se han publicado por parte del maestro Gabriel Jiménez, que es el que dirige nuestro proyecto, y ahí tenemos planteadas estas tesis, ¿no? Uno de ellos es La visión de los que vencerán, y el otro libro es Yayauqui. Entonces ahí tenemos esta situación, y afortunadamente hemos coincidido con muchos maestros, muchos grupos culturales que se han dedicado a la investigación, ¿no? Por ejemplo, mañana, hago el comercialote, mañana tenemos la presentación del libro ¿Por qué danzamos? Adelante. Del maestro Armando Blanco Patiño. Y entonces hemos leído un libro y este libro que presentará mañana lo estamos analizando y tenemos similitud en el pensamiento, es decir, las investigaciones nos van llevando a una posible verdad, ¿no? O a lo más cercano a la verdad y para nosotros es importante, ¿no? Que no solamente seamos un pequeño grupo, sino que ya somos varios que compartimos estas ideas. Y entonces yo cuando me empiezo a inclinar hacia la música, empiezo a componer, pues intento que los planteamientos que tenemos como universidad, pasarlos a las canciones para difundirlas. Ese ha sido siempre mi trabajo, ¿no? Que vayan de la mano, que lo que yo Claro. voy aprendiendo y voy aportando lo lleve a la música para compartirlo y cuando nos escuchan nuevas personas, pues surja esta duda, podamos conversar y entonces enriquecer la experiencia, ¿no? Exacto. Oye, mi querido Jesús, ¿y por qué crees que la misma historia quiere tapar este pasado? Porque como tú dices, bueno, trataron de ocultar que no había educación para todos, una educación general. ¿Por qué el ocultar esta historia? Bueno, que ya la pregunta está de más porque también cuando vienen a conquistarnos
esta cultura española, pues deshace todo lo que es los ídolos, los pensamientos y trata de someter las voluntades y a su forma, a su modo, adoctrinar a todas las personas que están aquí sobreviviendo, se puede decir, de este encuentro, de esta conquista. Pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se trata de ocultar este conocimiento general? Sí, hay una frase que dicen muchos, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores. Los cubanos hace algunos años decían, pues no están así, ¿no? La historia no es que la escriban los vencedores, porque por ejemplo ellos dicen, por ejemplo la guerra de Vietnam la perdió Estados Unidos, ¿no? Pero él escribió la historia y él difunde la historia de lo que ocurrió en Vietnam, ¿no? Y entonces ellos dicen, no la escriben los vencedores, sino los poderosos, los que tienen el poder sobre escribir la historia y difundirla, ¿no? Y entonces así ha sido. Ellos, a lo largo de la historia, no solamente en América o en México, sino en Europa, y todos los territorios que ellos han venido invadiendo, los poderosos han escrito su versión de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué menospreciar, por ejemplo, a los pueblos seminómadas de Europa y llamarlos bárbaros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían un grado de cultura más alto que los nacientes imperios, ¿no? Y entonces no podían aceptar esa humillación, ¿no? De que pueblos seminómadas o primitivos para ellos tuvieran un grado cultural más avanzado. Y eso mismo ocurre cuando llegan a América, ¿no? Ellos confirmaron de manera directa que en América teníamos un grado cultural muy elevado, ¿no? Algo sencillo, por ejemplo, la higiene, ¿no? Aquí nosotros éramos muy higiénicos y ellos no, ellos eran tremendamente sucios, ¿no? Este, Inclusive Hernán Cortés llega con sífilis y es curado aquí en América, ¿no? O sea, la sífilis se le cura a Hernán Cortés, ¿no? Es decir, esos avances no se cuentan, ¿no? Todos los libros que son llamados amoxles fueron quemados, ¿no? Fueron exterminados de la faz. Muchos templos de sabiduría fueron quemados, fueron destruidos, y eso nos quita mucha información. De los pocos que quedan, se malinforma por medio de los españoles, y de ahí que tenemos el resultado de que sacrificios humanos, de un imperio que nunca existió en América, no hubo imperio mexicano, no hubo imperio azteca, no hubo imperio maya, es decir, Los sacrificios humanos fueron digamos, una invención de así es, esta cultura de los que escriben. O sea, realmente no existió. no, no, ese sacrificio que sacan en la película de Apocalipto, donde desprenden el corazón Okay. del ofrendado, es algo, Ujú. no, bueno, por un lado es imposible desprender un corazón con esas características, ¿no? Abrir el tórax con esa facilidad y desprender el corazón con esa facilidad como nos presentan en la película. Y lo más absurdo es sacar el corazón y que todavía esté palpitando, ¿no? Eso Ah, sí, sí. es absurdo, ¿no? O sea, el corazón inmediatamente que se desprende de las vértebras, perdón, de las venas y las arterias, al no tener que bombear, pues ya no palpita, ya no tiene cuestión Una de eso. función. Así es, ya se muere, pues, ¿no? De inmediato. Se Pero ellos desconecta. Ajá, así es. ajá. Eh, Después nos dan una cuestión de que les cortaban la cabeza y las echaban. Y las pirámides, por ejemplo, aparecen llenas de sangre, ¿no? Y atrás de la ciudad está el tiradero de cuerpos, nos ponen ahí en Apocalipto. Es Y eso era correcto. es algo imposible de siquiera imaginarse, ¿no? Nosotros que vivimos aquí en la zona oriente, vivimos o tenemos que atravesar el bordo de Suchiaca o el desagüe de Churubusco en Pantitlán, es un olor terrible, ¿no? El drenaje. Pero es drenaje, o sea, al final es algo
pues un poco aceptable Natural, se puede o te decir dentro acostumbras, de. ¿no? Pero Ok. Ujú, imaginemos ujú. un territorio de 2 hectáreas cubierto con cuerpos humanos en descomposición, ¿no? Eso sería una pestilencia imposible de soportar, enfermedades, es decir, o sea, no es creíble, ¿no? Pero sin Oye, o embargo, sea que encima, ajá, sí, no, dime, a ver, dime. bueno, sin embargo, este Encima, tiradero de cuerpos sí existía en Roma, por ejemplo, ¿no? Y en Roma sí hay datos concretos que hablan sobre este tiradero a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es Apocalipto? Es una caricatura de Roma, falsa solamente que totalmente. en vez de poner la vestimenta romana, pusieron la vestimenta maya. Es lo único que hicieron en esta película, ¿no? Y por lo tanto, pues es una falsedad, ¿no? Una falsedad. Ahorita se me vino a la mente esta escena ¿cómo se llama? De los judíos, del holocausto, porque Ajá, también amontonaron muchos cuerpos en fosas comunes, pero bueno, también fue una barbarie. Pero aquí la cuestión es esta, ¿no? Por lo que yo estoy entendiendo, encima de que pues estas personas que vienen a conquistar hacen precisamente eso, destrozos, nos quitan esa identidad o la pretenden quitar, asesinan y demás, todos los estropicios posibles. Estamos o nos dejan como los villanos, los crueles, los sanguinarios, siendo que así, fue al revés, ¿no? así es. Oye, qué interesante, está muy interesante y sobre todo, pues, darnos cuenta que hay una historia verdadera. Pues yo creo que la historia no ha cambiado, siempre va a haber gente que diga, que malinforme, que diga todo lo que no es, ¿verdad? Y que no diga las cosas reales, las cosas puras. Entonces, Así es, yo creo que seguimos igual, seguimos exactamente igual porque hoy día, pues también las cosas se malinforman, no se dicen así tal cual, digamos que se vienen a saber y eso a veces tiempo después, ¿no? así es. Y qué padre que hagan esta labor, porque me llama muchísimo la atención que desmientan estas historias que han sido contadas ahora sí que en las escuelas año tras año, digamos que también siglo tras siglo, y nos dejen bien mal parados cuando a lo mejor, o no a lo mejor, porque lo que estás diciendo, ¿no? Era una cultura tranquila, una cultura Sí, con sus creencias, pero finalmente tranquila. sí. Qué tremendo. Pues mi querido Jesús, ¿qué te parece si escuchamos otro de tus temas? Y ahorita Sí, seguimos platicando y adelante. leyendo los mensajes de los amigos que Órale, están llegando, ¿vale? órale, va. Va, que va. Vámonos con el siguiente tema musical y ahorita regresamos rapidísimo.
muy bien, excelente, mi querido Jesús. Pues Gracias. solidarizarte con la hermana República de Cuba con este canto es tremendamente agradable y pues se agradece también, oye, qué difícil Gracias. situación la que están viviendo nuestros hermanos, ¿no? Como Sí, bien decías al comienzo del programa. sí. Mi querido Jesús, dime tus redes sociales para que te puedan localizar los amigos y pues te puedan seguir. Bueno, en Facebook aparezco como Jesús Gabriel Jiménez Pérez. Todo mi nombre completo. Bueno, así lo escribimos y así aparece Jesús Gabriel Jiménez Pérez. En Instagram estamos igual. En Facebook, en YouTube tenemos dos, no, bueno, dos cuentas. Uno es Jesús Jiménez, tal cual, y en otro es Mictlán Yaucuicat. En Mictlán Yaucuicat subimos las producciones de videoclips más directamente, y en Jesús Jiménez vienen los álbumes para escuchar en las diferentes plataformas. Y WhatsApp 55 39 Ok. 41 95 Dice, 84. y el WhatsApp. Perfecto. Mi querido Jesús dice Carón Tefer Gil, Cuba libre, no al bloqueo de Cuba. Rafael Méndez, hermano con los compas cubanos. Víctor Manuel Jiménez te manda aplausos y te dice súper. Hola, 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 nos perdimos tantito. Digo, ya los estoy Sí, leyendo acá abajo en los comentarios, porque sí, sí, es un relajito esta onda. Pero yo les agradezco, mis queridos amigos, que estén aquí con Jesús, que estén compartiendo, han estado compartiendo el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Rafael Méndez, hermandad con los compas cubanos. Aquí hay un mensaje bastante largo de Alejandro Centeno Chávez. Sí, habla sacrificios, pero no eran multitudinarios como lo escriben los españoles. La prueba está en los relieves y algunas esculturas. Hay que ver algunas imágenes de los relieves en el juego de pelota sur de Tajín o en el juego de pelota de Chichen Itza. Los sacrificios se han dado en muchos pueblos hebreos, vikingos, celtas, griegos, romanos, y son ceremoniales muy complejos. Yo creo que en todos lados, ¿no? Siempre hay, como dice nuestro querido amigo, siempre hay esos sacrificios, pero no como los pintan, ¿no? pues sí, en cierto aspecto, ¿no? Nosotros aún tenemos nuestras dudas de que pueda llegarse a esos grados, pero bueno, estando un poco en esa sintonía, supongamos que sí, ¿no? Que había ciertos sacrificios, pero bueno, aquí la cuestión es que los españoles nos acusaron de estos sacrificios y ellos hacían peores, ¿no? Por ejemplo, si recordamos en la historia de Roma, cuando derrotan al ejército de Espartaco, toda la vía Apia, pues es cubierta de los cuerpos crucificados de los esclavos, y ahí los dejaron morir, ¿no? Y ahí los dejaron que se pudrieran totalmente los cuerpos. Y esos sí eran desde toda la vía Apia, desde Roma hasta Capua, ¿no? O sea, kilómetros y kilómetros de camino, ¿no? Llenos de crucificados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los romanos? Pues los que posteriormente construyen la cultura que traen los españoles, y ellos hacían lo mismo, ¿no? Acusando de herejes a muchas personas, de brujería, etcétera, pues eran asesinados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, aceptando un poco los sacrificios, en caso que fueran, bueno, ¿y por qué ellos nos acusan si ellos eran peores, creemos nosotros, ¿no? Entonces,
O sea, eso es una cuestión solamente de buscar justificantes, como lo decíamos con Cuba, ¿no? Estados Unidos, ¿de qué acusa a Cuba? ¿No? ¿De libertad de expresión? Pues veamos cómo es la libertad de expresión en Estados Unidos, si realmente es posible que exista, ¿no? De violación de los derechos humanos, cuántos emigrantes han sido asesinados en Estados Unidos, ¿no? El último caso, el caso muy conocido de George Floyd, ¿no? Que fue asesinado por abuso de autoridad, ¿no? Ahogado con la rodilla del Autoridad. policía, ¿no? Y eso es un caso que se Ujú, conoció, o sea, ujú. miles de acontecimientos en Estados Unidos, y es lo mismo, o sea, el imperio de Estados Unidos es el que nos tocó enfrentar a nosotros en la actualidad, pero así era el imperio español, ¿no? Así fue el imperio inglés, así fueron cada uno de ellos haciendo de las suyas, ¿no? Y acusando de lo que ellos hacen, acusándonos y magnificando lo que nosotros hacemos, ¿no? Es parte, pues, de la historia mal contada o contada a conveniencia Mal de alguien, ¿no? contada. Por cierto, hay una canción, así es, hay una canción en Tech Park que hicimos que se llama, esa sí se llama Bitácora, y más o menos hablamos de esa parte, ¿no? De esta situación de que la historia la escriben, ¿no? A conveniencia de los poderosos y nosotros tenemos que buscar la verdad, ¿no? En ese aspecto. Claro. Es que nunca van a hablar de lo que ellos hicieron, ¿no? Nunca, nunca, y más les conviene hablar de lo que hacen, pero le echan la culpa a los otros. Y bueno, la historia es un cúmulo también de malinformación tremenda y pues por eso el trabajo que estás haciendo es muy importante porque realmente, aparte de estar rescatando a nuestros ancestros, a nuestra cultura, todo lo que realmente era hermoso, era bello, pues estás ahora sí que echando por tierra muchas de las cosas de las que no son ciertas, ¿no? Y es una gran labor. Así es. Oye, una última pregunta que pues es obligatoria, ¿no? Es obligatoria. Por este trabajo que estás haciendo, me imagino, ahora sí que debe de haber algún problema, ¿no? Hay algún problema de que a lo mejor empiezas a herir susceptibilidades o empiezas a meter la piedrita en el zapato en algunos sectores de la población, ¿no? Entonces, ¿qué haces o cómo lidian con esto? Porque esto es importante saberlo, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que, como dices, es obligada y es necesario contestarla, ¿no? Porque claro que uno Ujú. eh, que causa cierto impacto, tanto positivo como negativo en lo que uno dice, pero sobre todo en lo que uno hace, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que el peligro no es lo que uno dice. O sea, uno puede decir un sinfín de cosas. El problema y lo que causa conflicto en muchos es lo que uno hace. Y entonces nosotros intentamos hacer lo que decimos, ¿no? Lo que nosotros hablamos en nuestros escritos y lo que yo canto en mis canciones, trato de que sea lo que yo haga, ¿no? En la vida cotidiana y así hacemos con nuestro proyecto. Lo que escribimos, tratamos de hacerlo. Y entonces Eso. esto ha causado muchos problemas. Eh, y los problemas que hemos tenido no se desprenden desde lo que yo canto, desde lo que yo escribo, sino se desprenden de nuestra actividad como proyecto educativo. Y hemos recibido muchas agresiones, sobre todo por parte de los gobiernos, en su momento priistas, ¿no? Montiel, Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México y cuando fue presidente, nos dieron golpes fuertes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue que nos cancelaron muchas claves de centros de trabajo de nuestras escuelas de una forma arbitraria, ¿no? O sea, en ningún momento se hizo ninguna revisión administrativa, no se llevó ningún comunicado de advertencia de retiro de claves, simplemente se declaró y lo hicieron, ¿no? Sin ninguna justificación de ningún tipo. Es demostrar el poder político que tienen los gobernantes.
La Intentaron encarcelar, prepotencia, ¿no? La así es, prepotencia porque pues es un atropello y porque saben perfectamente que ellos están, digámoslo así, están definiendo un código equivocado, ¿no? Y que no conviene así es, que la sociedad se entere de todo esto porque pues a sus intereses no está bien, no está bien, así ¿no? es. Entonces, mira, tengo un comentario aquí de Alejandro. Alejandro Centeno, en Roma se prohibieron los sacrificios Uno, en el siglo I antes de nuestra era, pero crean el Coliseo, que era una carnicería terrible. Los españoles acusaron a los pueblos originarios de sacrificio y trajeron una institución criminal llamada el Santo Oficio. También hace mención a la Santa Inquisición y a los instrumentos de tortura que utilizaban. Una barbarie, mi queridísimo Jesús. O así sea, es. O sea, tremendamente. aquí lo importante es que nada de eso se acabó, ¿no? O sea, la Santa Inquisición no se acabó. Hay instituciones que reemplazaron solamente la Santa Inquisición y a nosotros, siguiendo este comentario, pues en esa situación estábamos, ¿no? Intentaron encarcelar a dos maestros nuestros que tenían órdenes de aprehensión ya directamente, pues, injustificadas, o sea, no tenían ninguna justificación. Y después, al no Es que poder, nunca va a haber así es, justificación para eso, jamás, jamás la va así a es, haber. al no poder, no pudieron, sueltan hacia otros maestros, y entonces se da una persecución muy al estilo Santa Inquisición, ¿no? Después, en el 2016, matan a un maestro de una organización llamado Ricardo Mejía Samaniego, muy cercano, un camarada muy cercano, lo matan, y a raíz de ahí vienen amenazas directas de muerte a muchos compañeros. Bueno, esas amenazas llegaban a mi teléfono personal, pero iban dirigidas a mis compañeros, ¿no? Y entonces uno decía, bueno, pues obviamente uno corre riesgo, pero repito, no por lo que canto, no por lo que digo, sino por lo que hacemos, ¿no? Y eso lo sabemos, o Por sea, lo que ese hacen, riesgo exacto. es algo Están latente, ¿no? No sabemos, conscientes. así es, no sabemos cuándo. Así es, o sea, es algo que vivimos, no es acostumbrarnos, sino es simplemente decir, no porque nos acusen o nos amenacen, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque afortunadamente son más experiencias gratificantes, es más lo bueno que hemos obtenido de esto que hacemos, ¿no? Las escuelas, padres de familia, estudiantes que uno ve creciendo y integrándose en este camino, eso es lo gratificante, ¿no? Y sobre todo que tenemos la entereza, mis compañeros y yo, de que donde quiera que vamos, nadie nos puede señalar de nada, ¿no? Porque tratamos de ser congruentes. Tal vez nos pueden eh, reclamar algo, pero mínimo, ¿no? Impuntual, algo, pero nunca nos pueden acusar de burócratas, de corruptos, de adictos a nada, ¿no? Es decir, intentamos tener una actitud coherente con lo que nosotros planteamos, ¿no? Y lo que yo, en una cuestión muy personal, lo que yo he dicho siempre es, bueno, por ejemplo, en TechPad, la canción que escuchamos, yo canto algunas cuestiones de valores, ¿no? De principios, y sería Ujú, incongruente que ujú. yo lo diga, lo cante y no lo aplique, ¿no? Alguien que me vea en algún lugar, me diga, ah, tú eres el que hiciste esta canción, sí, pero ahora, ¿por qué estás alterado? ¿Por qué estás ebrio, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué te estás drogando si tú estás cantando una situación que no va con esto? ¿No? ¿Por qué estás humillando a tal o cual persona si tú lo cantas en tus canciones? Entonces, uno tiene que asumir el poder de la palabra, el poder de las canciones y cargarlo, ¿no? Y cargarlo, pero no como un peso, no como Y algo que uno predicar, es un peso claro. incómodo, así, sino una carga que uno disfruta, porque en verdad que es muy gratificante esta situación, ¿no? Uno lo hace con mucho gusto, ¿no? Y yo les digo a mis compañeros, imagínense, conforme uno va teniendo más camino en esto, ir por la calle
y que un pequeño le diga a su mamá, mira mamá, ahí va mi maestro, ¿no? Y la mamá que no nos conozca diga, pero si tiene perforaciones, si tiene el cabello largo, si tienen tatuajes, ¿no? ¿Y cómo va a ser tu maestro? Pues sí, mamá, es mi maestro, ¿no? Es mi maestra, está jovencita, pero es mi maestra, ¿no? Entonces, esa emoción de la labor es lo que a uno le llena y lo que me empuja a escribir, ¿no? Esa, Así claro. es, Esa satisfacción, como dicen así por es, ahí, del deber cumplido, ¿no? Porque así así es, como también la lucha está presente, también las satisfacciones están ahí a un ladito, ¿no? La creación, como dices, de escuelas, el que un niño te reconozca, el predicar con el ejemplo, son valores que deben de tenerse y deben de llevarse como un estandarte, ¿no? Pues mi querido así Jesús, es. antes de concluir el programa, yo quiero decirte que de mi parte tienes a una persona que te admira muchísimo y Gracias, te agradece en el alma que hagas este trabajo, que hagas este trabajo, porque es mucho, muy importante, tienes un trabajo, todo el equipo, me imagino que es todo un equipo también, el que tiene a cuestas esta gran misión, pero que también pues dar esa educación a los pequeños es los engrandece, los así fortalece es, y la verdad siempre va a salir a la luz, siempre va así a es. salir a la luz y pues este empeño que siga, mi queridísimo Muchas Jesús. gracias, muchas gracias en verdad. Pues todos estos espacios a nosotros nos ayudan muchísimo porque nos fortalecen y nos dan herramientas para seguir para seguir caminando, ¿no? O sea, el que Claro, haya claro. gente que nos apoya, que ve con buenos ojos nuestro proyecto, eso para nosotros es muy, muy, muy importante, ¿no? Te agradezco muchísimo que pues sea la segunda vez, ¿no? Porque en verdad, bueno, en esto que hacemos, pues en algunos lugares nos han invitado, pero solo una vez, ¿no? Porque escuchan o conocen nuestro trabajo más a fondo y pues es algo que obviamente no les conviene a muchos, ¿no? Y entonces jamás nos vuelven a invitar y no hay problema, o sea, no hay problema porque pues yo creo que cada quien tiene una forma de pensar concreta, tiene intereses muy concretos y el llamado es, si en algún momento llegas a tener problemas por este tipo de programas, no hay problema, yo lo entenderé y yo sé que no será posible otro programa. Si es posible, este, pues adelante, ¿no? Lo seguiremos participando con todo el corazón, porque es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Es difundir. Y te agradezco infinitamente este gran espacio. Para mí es un espacio valioso que se está construyendo igual desde abajo. Más o menos conozco el proceso que has llevado y también es admirable, o sea, llevar, tocan Silvio, llevar un proyecto de este tipo sobre las espaldas no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace. Entonces, mis reconocimientos también a esta labor tan grande, ¿no? No, muchas gracias, Jesús. Y pues mira, yo ya te lo dije desde un principio, sigue contando con mi apoyo, sigue contando con, pues yo voy a seguir buscando espacios porque sí es lo que hago mucho, estar llevando a mis queridos compañeros compositores también a otros lados. Entonces, pues cuenta con este espacio para la difusión de tus eventos. Mándame los flyers, mándame los avisos, yo los publico Gracias, aquí en La Mariposa y cuenta cuenta con este espacio porque el que camina con la verdad siempre debe de estar apoyado por todos los sí, demás. Pues mi muchas queridísimo Jesús, gracias, muchísimas muchas gracias gracias. infinitas por Muchas estar gracias. aquí y por nuevamente darme la oportunidad, así te lo digo, darme la oportunidad de poder platicar contigo y poder escucharte es un placer el que hayas dicho esta información, para mí es muy valiosa y pues infinitas gracias.
No, pues a ti muchas gracias de todo corazón y pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Sí, claro, y mira, es más, vamos a ir poniendo, si tú me lo permites, si me das ahora sí que si me das la venia de poner tus temas también en La Mariposa, de estarlos publicando, y así directo, ahora sí que para que los conozcan y vean qué, qué, qué talento tenemos aquí y la gran labor que estás haciendo. Muy bien, pues no, claro que sí, para eso son los trabajos que uno hace Wow. para difundirse y adelante. Muchas gracias. Periférico, muy bien. Gracias, mi querido Jesús, y también agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos, por haber estado aquí presentes en el programa, estar apoyando a nuestro querido maestro Jesús Jiménez y sobre todo les pido que para que esta misión que tiene él de difundir, de que ahora sí que todo el mundo se entere que esta historia, toda esta investigación que él está haciendo, compartan el programa y las miles de veces para que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, que es a la conciencia de todos los seres humanos y a la verdad. Mis queridísimos amigos, pues vamos a despedirnos con un tema de mi queridísimo Jesús y pues nos vemos para el próximo miércoles a las 8 de la noche. Tenemos a nuestro invitado Dani Neruda, va a estar en el programa y ya saben, también música, charla y también conocer su proyecto y poder compartir y difundir su obra, que es exactamente la misión que me he propuesto desde hace 3 años. Mis queridísimos amigos, pues los dejo con este tema. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias. Y no se desprendan, quédense hasta el final y escuchen este tema que Jesús nos deja en este momento. Me despido, Susi Quintana, la mariposa que canta. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a escuchar este tema.